Buongiorno artistas, hoy os traigo el que para mí es el mejor artista del siglo XXI. Y no es otro que James Jean. James Jean es un artista plástico estadounidense de origen taiwanés. De pequeño su familia emigró a los Estados Unidos, concretamente a New Jersey. A una temprana edad ya rebosaba creatividad por todos los lados. Y ya no solamente a nivel dibujar o pintar, sino que también tenía inquietudes como tocar el piano o la trompeta. Ya un poco más mayor, estudió en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Una vez graduado, tal era su nivel que llamó la atención de grandes marcas como pueden ser DC Comics o Marvel, con las que entró a trabajar como portadista. Y bueno, tal fue su éxito que llegó a ganar 7 premios Eisner, lo que viene a ser los Oscars, pero del cómic. Aparte del cómic, también trabajaba en ilustración publicitaria. Llegó a trabajar para grandes compañías como The New York Times, Rolling Stones o incluso la marca de ropa Prada. Allá por el año 2008, su cabeza hace un clic y muestra muchísimo más interés por el arte tradicional que por la ilustración, y empieza a crear unas obras espectaculares. A nivel personal, si como ilustrador se nos acaban los calificativos, ya como artista plástico tradicional, para mí no tiene nombre. Es un fuera de serie. Y diréis, bueno, ¿y cuál es su temática y qué estilo coge? ¿Qué es lo que le hace destacar de todos los demás para ti? Pues bien, en su arte crea unos universos únicos en donde se dan cabida criaturas y personajes súper misteriosos. Este señor es una esponja, lo absorbe todo y coge influencia de diversos sitios, tales como la naturaleza, el surrealismo o incluso la cultura pop. Bueno, y no me quiero olvidar también sus referencias a la iconografía china y japonesa. Una de las cosas con las que me identifico con este señor es la importancia que le da al boceto en sí. Tiene unos cuadernos de sketch que ya de por sí solos para mí son obras de arte. Muchas de sus ilustraciones han ido a parar a artículos de lujo. Desde el año 2007 viene colaborando con la marca de ropa Prada. Han llegado a hacer bolsos, zapatos, envases, murales, incluso se ha llegado a hacer con sus ilustraciones un cortometraje. Su fama mundial es evidente, pero ha llegado ya a tal extremo que ha entrado hasta en el mundo del cine. No como actor, no os asustéis, sino como dibujante de pósters. Por ejemplo, ha realizado el póster para la película Madre de Darren Aronofsky, La fama del agua o Pinocho de Guillermo del Toro, este último de Pinocho para mí es espectacular, o incluso la versión de Blade Runner de Villeneuve. Una de las cosas más importantes de James Jean es que es un artista muy versátil. Al tener formación tanto en lo digital como en lo tradicional, cada vez que le entra un proyecto tiene la capacidad de poder resolverlo de la manera que más le interese, siempre dando el mejor resultado acorde con lo que se precisa. Por ejemplo, muchas veces empieza el boceto en papel, lo pasa a lo digital, lo retoca y lo vuelve a llevar al arte tradicional, donde lo remata. Paralelamente, y como si todo esto fuera poco, se ha dedicado y se dedica a realizar exposiciones en galerías de renombre. Por ejemplo, en el año 2009, en la galería Jonathan Leville bajo el nombre Kailin, o en el año 2011 en la galería Marta Otero con el nombre Rebus, que tengo el placer de tener aquí el libro que me parece una auténtica maravilla, el catálogo que sacó de esta exposición, que lo tengo como oro en paño. Otra de las cosas que lo hacen destacable es su proceso de experimentación constante, tanto en la temática, como en los materiales, como en la técnica. Puede realizar una obra con un vaciado en madera, puede hacer una escultura o incluso puede darle al lienzo formatos totalmente inusuales. Y como es un hombre muy afín a los tiempos que viven, también ha sacado un NFT. Concretamente sacó uno llamado Slime Shot que se subastó por $470.000. También es muy activo en redes sociales, creo que está prácticamente en todas las plataformas que existen hoy en día. De vez en cuando anuncia ediciones limitadas de 24 horas. Y a destacar el vídeo de cuando firma todas esas ediciones limitadas que se han vendido en ese periodo de tiempo. Es espectacular. Yo no lo conozco personalmente, no tengo ese placer, pero por lo que se dice y se lee, es una persona cercana y comprometida con los problemas sociales. Colabora con diversas asociaciones benéficas y muchas veces ha subastado obra para sacar beneficio para estas asociaciones. En definitiva, por destacar en campos tan difíciles como la ilustración y el arte tradicional, crear un estilo totalmente reconocible y saber crear una marca personal la cual explota a las mil maravillas, para mí es el mejor artista del siglo XXI. Sin más,
os agradecería que me escribierais en comentarios qué os ha parecido el vídeo, si os ha gustado, si no os ha gustado de alguna manera constructiva, me lo decís. Si tenéis algo que añadir, súper encantado estaré de que lo hagáis. Y si ya le dais a la campanita y os suscribís al canal, para mí sois tops mundiales. Y por último, y como siempre digo, sed siempre creativos.